perfección en la industria de la piratería. Producción Shark. En MP3. Ahí se menea, 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 se menea. En MP3. Si no le contesto se desespera. Piensa que como te estoy haciendo lo que hacía ella. En MP3. Beta oxidación. ¿Qué es la beta-oxidación? Se denomina beta-oxidación, o también oxidación, al proceso catabólico necesario para que los ácidos grasos puedan ser metabolizados completamente en la mitocondria, con el objetivo de producir energía en forma de ATP. Los ácidos grasos están formados por una gran cadena hidrocarbonada que pueden tener entre 4 y 33 carbonos. Sin embargo, para que puedan ser oxidados en el ciclo de Krebs, necesitan convertirse en moléculas de menor tamaño molecular, esto es, acetil-CoA. Por tanto, la beta-oxidación es un proceso que se encarga de desestructurar progresivamente las largas cadenas de carbonos de los ácidos grasos y convertirlas en moléculas más pequeñas y también es un proceso catabólico en el que los ácidos grasos sufren remoción de un par de átomos de carbono en cada ciclo de oxidación, hasta el ácido graso se descompone por completo en forma de moléculas acetil-CoA. ¿Dónde se encuentra? La beta-oxidación se produce mayoritariamente en la matriz mitocondrial, aunque también se llega a producir dentro de los peroxisomas. El paso previo es la activación de los ácidos grasos a acilcoenzima A, acil-CoA, R, cos-CoA, grasos, que tiene lugar en el retículo endoplasmático, R, o en la membrana mitocondrial externa, donde se halla la acil-CoA sintetasa y también en el hígado, y en algunos músculos. ¿Qué es una ruta metabólica? Bueno, una ruta metabólica o una vía metabólica es una asociación de reacciones químicas donde un sustrato inicial se transforma y da un lugar a productos finales a través de una serie de metabolismos intermediarios, como por ejemplo en la ruta metabólica que incluye las secuencias de algunas reacciones. Una ruta metabólica es un conjunto de reacciones químicas catalizadas por enzimas. En este proceso, una molécula X se transforma en una molécula Y por medio del metabolismo intermedio. Las rutas metabólicas tienen lugar en el ambiente celular. Fuera de la célula, estas reacciones tomarían demasiado tiempo. En algunas podrían no ocurrir. Por ello, cada paso requiere la presencia de las proteínas catalizadoras denominadas enzimas. El papel de estas moléculas es acelerar en varios órdenes de magnitud la velocidad de cada reacción dentro de la vía. Fisiológicamente, las rutas metabólicas están conectadas unas con otras, es decir, no se encuentran aisladas dentro de la célula. Muchas de las rutas más importantes comparten metabolismos o metabolitos en común. En una consecuencia, en el conjunto de todas las reacciones químicas que ocurren en las células y se denomina metabolismo. Cada célula se caracteriza por exhibir un rendimiento metabólico específico que viene definido por el contenido de enzimas en su interior, que a su vez viene determinado genéticamente. En las características generales de una ruta metabólica, pues es dentro del ambiente celular que ocurre una gran cantidad de reacciones químicas. El conjunto de estas reacciones es el metabolismo y la función principal de ello o de este proceso es mantener los hematocitos del organismo bajo condiciones normales y también bajo condiciones de estrés.
Así debe de existir un equilibrio de flujos de dichos metabolitos. Entre los principales, las rutas metabólicas tienen algunas siguientes, que es el arichocinete, el ciclocigenese. Hay 3 tipos de rutas metabólicas. La primera es la ruta catabólica. Esa ruta, la ruta catabólica es una oxidativa en las que liberan energía y tienen su poder reductor. A la vez se sintetiza el ATP, por ejemplo, como la glucólisis y la beta-oxidación. En conjunto forman al catabolismo. La segunda, que es ruta anabólica, pues son una serie de rutas reductoras en las que se consume energía, que es la ATP, y puede reducir gluconeogénesis y el ciclo de Krebs. Y también tienen un conjunto al formar la anabolismo. Y la tercera y por último son las rutas anfiobólicas. Son rutas mixtas catabólicas y anabólicas, como el ciclo de Krebs, que genera energía y puede reducir y procurarse para la bionetesis. Pues ya que compone de 2 fases o 2 etapas que conjugan el catabolismo y el anabolismo. La primera se ocupa de liberar energía, rompiendo vínculos químicos dados de la segunda de ampliar esa energía en forma nuevos enlaces químicos y pueden componer nuevos compuestos orgánicos. También hay una fase que es la del catabolismo y puede ver como su función también o clasificación del metabolismo. La clasificación del metabolismo se divide en 2 procesos conjugados. La primera es el catabolismo y el anabolismo, como ya lo había dicho, y las reacciones catabólicas pues liberan una energía que, por ejemplo, podemos poner la glucólisis, que es un proceso de degradación de algunos compuestos como la glucosa, cuya reacción resulta en la liberación de energía retenida en sus enlaces químicos. También tenemos la función del metabolismo, ya que el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en las células del cuerpo para convertir los alimentos en energía. Nuestro cuerpo necesita de esta energía para todo lo que hacemos, desde movernos hasta pensar o crear o crecer entre nosotros. Características de la ruta metabólica. Los ácidos grasos en el cual sufren remoción mediante la oxidación de un par de átomos de carbono sucesivamente en cada ciclo del proceso, hasta que el ácido graso se descompone por completo en forma de moléculas acetil coenzima A, que serán posteriormente oxidados en la mitocondria para generar energía química en forma de ATP. El resultado de dichas reacciones son unidades de 2 carbonos en forma de acetil coenzima A, molécula que puede ingresar en el ciclo de Krebs, y coenzimas reducidos NADH y FADH2, que puede ingresar en la cadena respiratoria. No obstante, antes de que produzca la oxidación, los ácidos grasos deben activarse con coenzima A y atravesar la membrana mitocondrial interna, que es impermeable a ellos. Las 4 reacciones de la beta-oxidación son: oxidación del ácido graso coenzima A trans A2 enoi coenzima A, nombre genérico para un ácido graso activado con un doble enlace en trans en posición 2 por acción de una acil coenzima A deshidrogenasa, flavoenzima cuyo FAT se reduce a FADH2. La segunda reacción es hidratación, que por incorporación de una molécula del agua al doble enlace entre los carbonos 2 y 3, catalizada por enoi coenzima A hidratasa, que solo actúa sobre dobles enlaces trans para dar L3 hidroxiacil coenzima A. La tercera reacción es la oxidación catalizada por la hidroxiacil coenzima A deshidrogenasa,
con NAD+, coenzima que transforma el grupo hidroxilo en carbonilo y produce 3-cetoaxil, coenzima A y NADH más H positivo. Y por último, la cuarta reacción es tiólisis, que entre los carbonos alfa y beta, catalizada por la tiolasa, que libera una molécula de acetil coenzima A, al tiempo que la entrada de coenzima A permite que se forme un acil graso coenzima A en 2 carbonos menos que el de partida. Los defectos de oxidación de los ácidos grasos corresponden a un grupo de alteraciones metabólicas hereditarias que afectan la producción intramitocondrial de energía a partir de los lípidos. Clínicamente se expresan con hipoglucemia no cetósica, insuficiencia hepática aguda, miocardiopatía o miopatía desencadenada por un ayuno prolongado. La herencia es autosómica recesiva y su frecuencia global se estima en 1/10,000 recién nacidos, RN, y entre 1/9,000 a 1/60,000 RN para el déficit de acil-CoA deshidrogenasa de cadena media, abreviado MCAD, defecto más frecuente en este grupo de patologías. Las medidas terapéuticas pueden ser dietéticas y farmacológicas. Una vez establecido el diagnóstico diferencial del tipo de defecto, es importante proporcionar suficiente cantidad de glucosa para prevenir la lipólisis del tejido adiposo, siendo fundamental en el período neonatal y las descompensaciones metabólicas por infecciones. Créditos a Dulce Denise Escobar, Reinaldo Michelle Palomares Guzmán, Luz Elena Medina Vázquez. Referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.